Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Alejandro Casallas. Alejandro es ingeniero ambiental, tiene una maestría en meteorología de la Universidad Nacional y actualmente es investigador doctoral en Italia, en Trieste. Entonces, con Alejandro nos conocemos ya hace mucho tiempo y hemos hecho varias investigaciones. Alejandro es experto en modelación y en manejo de datos ambientales. Entonces, hoy vamos a tener una charla muy interesante de Alejandro sobre manejo de datos ambientales, en especial de datos de una plataforma que se llama CAMS. Entonces, bienvenidos todos y Alejandro, bienvenido nuevamente y adelante. Bueno, hola muchachos. Bueno, lo primero es que la idea es que ustedes tal vez pues traten como de participar, como para que esto no se haga muy monótono. Pero bueno, digamos que primero yo les quiero mostrar unos avances que hicimos eh, con Luis Carlos y otros jóvenes investigadores sobre el ozono, como para que vean una de las potencialidades que tiene CAMS y también, por ejemplo, Machine Learning, porque sé que muchos de ustedes están haciendo tesis. Y pues este es o por lo menos lo que desarrollamos aquí tiene pues campo para uno ver otras cosas. Entonces, bueno, digamos que este fue un paper que hicimos y básicamente queríamos ver qué pasaba con el ozono o por qué el ozono varió en Colombia cuando se dio el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver por qué. Digamos que aquí estoy mostrando cuál es el porcentaje de cambio antes de la cuarentena, en la cuarentena y después de la cuarentena de cada uno de los contaminantes, ¿no? Y A es para Bogotá y B para Medellín. Entonces, no sé, ¿qué es lo primero que les llama la atención, no? Bueno, aquí están los contaminantes y aquí están las cuarentenas. Entonces, ¿qué les llama la atención digamos, del resultado? Que es un summary bastante útil. Entonces, por ejemplo, ¿qué ¿Qué dirían pasaría? ustedes? Dime. A ver, digamos, de pronto tocaría explicar un poquito más la gráfica, que es cada cosa. Pues Eh, estos son, aquí abajo ven los contaminantes, ¿no? Y cada ajá. línea es cuarentena. Antes de la cuarentena, durante la cuarentena y después de la cuarentena. Y es el porcentaje de cambio. Entonces, qué tanto por encima del promedio estuvo o qué tanto por debajo del promedio estuvo el contaminante. El promedio siendo los valores de 2013 a 2019. Y simplemente, pues, esto quiere decir, digamos, el 69 quiere decir que el ozono estuvo 70% más alto de lo normal en cuarentena, o 25 o 10. Entonces, De pronto, bueno, llamar la atención sobre el resultado del ozono, y es que en la cuarentena en 2020 el ozono subió muchísimo, pero bastante. Y lo que no sabemos, pues lo que nos gustaría entender es por qué subió el ozono. Entonces, si alguien tiene alguna idea, podríamos discutir qué se les sí, ocurre, por qué exacto. O qué sube. más ven, ¿no? Ajá. Hay cosas interesantes en cuanto a que hay disminución de varios contaminantes, ¿no? En general, por ejemplo, sí, uno de los que más disminuyó en Bogotá, por ejemplo, PM2.5, ¿no? Ujú. El Sí, que más bajó. y el PM10, ¿no? Por ejemplo, el óxido nitroso es bajó muchísimo. El Bogotá, por ejemplo, el CO bajó bastante, menos 46%. Y Exacto, o el sea, NO. exacto. Y eso es súper interesante, ¿no? Ver el hecho de que el ozono aumentó, de que el NO y el NO2 disminuyeron, y lo mismo pasó con los aerosoles y el CO. Pero entonces, digamos, esto es interesante porque en el futuro lo que nosotros, o lo que las tecnologías y políticas están buscando es que estos contaminantes, los que se emiten en los vehículos, como el NO y el NO2, disminuyan. ¿Sí? Pero aún cuando no hay vehículos, o sea, estos dos no, disminuyen bastante, el ozono incrementa. Entonces, pues las disminuciones son muy simples de entender, simplemente pues la movilidad se redujo, las fábricas cerraron, etcétera, entonces pues eso reduce las emisiones, pero el ozono aumentó, entonces ¿por qué? Y la importancia viene a que al final en políticas uno tiene que mirar a ver qué hace si algo que no indeseado va a suceder. Entonces esta es otra forma de mostrar lo mismo y es la línea azul,
O sea, cada panel es un contaminante o algo meteorológico. Entonces, PM10, PM2.5, CO, NO y NO2. Y aquí ven el O3 para Bogotá. La línea azul, ¿sí?, es simplemente el promedio diario del contaminante desde 2015 hasta 2019, mientras que la línea morada es el promedio diario del contaminante o de las máximas 8 horas del contaminante en 2020. Entonces, si uno ve, pues hay varias cosas interesantes, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un zoom, digamos, al ozono, pero no hay cosas interesantes. Por ejemplo, el PM10 al principio, como que está un poquitico más alto, y luego tiene unos picos que se asemejan a lo normal, ¿no? Más allá de que las emisiones bajen. Y eso se ve más claro en el PM2.5. Al principio está muy alto, luego baja y luego vuelve a subir muy fuertemente. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué pues están esos picos? ¿Por qué se dan? ¿Qué es lo que está pasando? En cuanto a la radiación, por ejemplo, no se vio un cambio. El CO disminuyó muchísimo, más de una desviación estándar. El NO2 más de una desviación estándar y el NO casi una desviación estándar. Mientras que el ozono aumenta casi una desviación estándar, tanto en Bogotá como en Medellín. O sea que sí hay un cambio significativo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen que el PM, por ejemplo, esa pregunta es un poco más fácil, ¿por qué creen que el PM aumenta? Porque tiene estos picos. ¿A qué se deben? Si vivieron cuarentena en las noticias decían, no, pues esto está pasando. Pues a ver qué se les ocurre. Em, ¿Qué nos dice Camilo? Cristian Camilo. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué crees que se aumenta? ¿Me escucha? Sí. Profe, yo creo que básicamente, o bueno, tener en cuenta que antes de entrar en la contingencia como tal de la pandemia, ya estábamos en alerta amarilla por material particulado. Me parece que el origen eran los incendios forestales que había alrededor, o por acá cerca, pues entre ciudades de Medellín y Bogotá. Lo que pues se ha registrado mayor, tal vez material particulado, pero del ozono no sé, la verdad. Yo supongo que el material particulado era básicamente por los incendios forestales de ese tiempo. Bien, sí, súper. O sea, esa es la razón tal cual. Hay incendios forestales y en estos dos picos fue pues donde hubo más actividad en incendios forestales y por eso se ve ese aumento. Ok. El ozono es más complejo, pero los incendios forestales también afectan al ozono. Hay un paper de los Andes, ¿sí?, de una estudiante que se llama Ballesteros González, que muestra que el ozono, y bueno, este paper que yo les estoy mostrando acá también, muestran que el ozono realmente sí se ve afectado o se aumenta por culpa de los incendios forestales. Pero pues digamos que aquí les estoy mostrando dos ciudades, ¿no? Y sería interesante ver qué pasa en todo Colombia. Y si uno ve datos de satélite, ¿sí? Y esto aquí, bueno, vamos a poner acá. Estos son anomalías, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Pues, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en 2020 con lo que venía pasando antes? ¿No? Y entonces los valores rojos implican que hubo más contaminación, los valores azules implican que hubo menos. Pues si ustedes se dan cuenta, antes y después de la cuarentena, antes y durante la cuarentena hubo valores, muchos valores rojos, bueno, también después, pero pues específicamente por aquí, ¿no? En la frontera colombo-venezolana. Y esa frontera se incendia muchísimo. Entonces, una de las razones por las que uno ve incrementos de ozono por acá, por los incendios forestales. Y si uno ve el formaldehído o simplemente los VOCs, pues uno también ve que el aumento se da es por acá, en donde hay incendios forestales, mientras que en el resto del país se reduce. Digamos que no es algo de una ciudad, sino parece ser una cosa regional lo que pasa con el ozono. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hubieron incendios forestales? ¿O qué otras cosas puede haber? Y aquí la pregunta siguiente sería, bueno, ¿qué le pasa a la meteorología, no? Y aquí estoy mostrando otra vez anomalías. Entonces, esto es radiación y lo rojo implica que hubo más radiación de la normal y lo azul es que hubo menos radiación de la normal. Y aquí vemos la cobertura de la nube, ¿no? Entonces, si hay menos cobertura de la nube, implica que más radiación llegó al suelo. Y eso es lo que se termina viendo, digamos, acá. Entonces, miren en esta zona,
y en toda esta zona nororiental, ¿no? Hay mucha radiación, muchísima, y además hay muy pocas nubes, entonces toda esa radiación va a llegar al suelo, a la superficie. Y el hecho de que la radiación llegue a la superficie hace que, y aquí estoy mostrando temperatura y aquí humedad, la temperatura aumente, y aumente mucho, ¿sí? Pero además, la temperatura tiene una relación inversa con la humedad, ¿sí? Y entonces, aquí ya lo rojo no implica más sino menos, porque el azul, cuando uno habla de agua, pues es más azul, sino que esto es más seco. O sea, ¿qué pasa en toda esta zona? Hay más radiación, está más caliente y hay muy poco vapor de agua. ¿Eso qué implica? Que son las condiciones perfectas para que se desarrolle un incendio forestal cuando una chispa se prenda. Entonces, si yo prendo una chispa por cualquier motivo, los incendios forestales se van a desarrollar muy fuertemente. Y eso es lo que se ve aquí. Entonces, aquí pueden ver en los 3 periodos de cuarentena, los punticos son hotspots, entonces los lugares calientes donde posiblemente hay incendios, y las líneas negras son retrotrayectorias, que es coger una partícula y ver cómo llegó a Bogotá o cómo llegó a Medellín. Y miren que Bogotá se ve muy afectado por todos estos incendios que se generan en Venezuela, mientras que Medellín por los incendios que se dan al norte. Eso es lo que muestra acá, ¿no? Ahora, digamos, en un trabajo que estamos haciendo, sabemos que los eventos, muchos eventos de los que se desarrollan acá, llegan a Medellín. Bueno, pero, digamos, aquí tenemos una idea, ¿no? Dicen, ok, tenemos meteorología, sabemos que la meteorología afecta en el sentido de que genera incendios forestales, esos incendios forestales generan emisiones, esas emisiones llegan a las ciudades. ¿Emisiones de qué? De PM y de ozono. Listo. Pero el ozono aumenta, no digamos en unos momentos, como le pasa al PM, ¿no? Porque se dan cuenta que el PM sí, aumenta aquí y aquí cuando hay mucho incendio. Sino que es algo como más, que se da mucho más general, que aumenta durante toda la cuarentena, no solo en pequeños pedazos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen? Esta pregunta es difícil, pero ¿qué creen que puede, no sé si han visto química de la atmósfera, qué creen que tiene o que puede producir que el ozono aumente? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué opinan? Digamos, una cosa ya la vimos, ¿no? La radiación, por ejemplo, pero ¿qué más? Bueno, aquí tenemos a un estudiante de doctorado que está interesado en estos temas, Karel Aldrin. Aldrin. Ujú. Karel no está tomando el curso, pero me ha escrito que está interesado en aprender sobre estos temas y lo tenemos como invitado. De pronto aprovechamos para conocerlo, pero creo que ahorita no nos puede contactar, pero más tarde seguro nos hablará. ¿Qué nos dice Lina Marcela? Lina, ¿qué nos dices tú? ¿Qué opinas? Mm, profe, no sé, no sé exactamente por qué subiría el ozono. Bueno, Mm, de pronto sí es un poquito complejo porque es un tema de calidad del aire avanzado, ¿no? Y de pronto algunos no han tomado los cursos de calidad del aire y por eso no es tan fácil de ver. Sí, Eh, igual lo vamos a saber acá, pero era como para ver si, Ujú. pues, más que si han visto, es como qué ideas podrían surgir. Claro, ¿qué se les ocurre? Pero bueno, entonces a, preguntémosle a Naisla. Naisla, ¿cómo estás, Naisla? La profe, buen día. No, la verdad tampoco no les sabría decir. Bueno, no se preocupe. Bueno, de pronto los ayudamos, Alejandro. Sí, entonces, pues, no sé si sepan, pero el ozono troposférico, bueno, el ozono estratosférico es diferente, pero parte de la misma idea, tiene precursores. Sí, entonces, hay algunos elementos, como la radiación, que producen que haya ozono. ¿Sí? Entonces, ya vimos en la radiación. ¿Por qué? Porque
si yo tengo una partícula de oxígeno, la radiación es capaz, si la radiación de onda corta es muy fuerte, al llegar rompe la unión de las dos partículas de oxígeno, que siempre vienen en O2, ¿no? Y una de esas se une a una de O2 y queda O3. Y esa unión se da gracias a la energía de la radiación de onda larga de la radiación, ¿sí? Entonces, esa es una manera, pero hay otras. Por ejemplo, el NO y se puede también, el NO2 puede partirse, ¿no? Y volverse NO y tener una molécula, un radical de oxígeno. Ese radical se une a uno de O2 y produce O3, ¿no? Entonces, hay precursores, y esos precursores son, por ejemplo, los NOx, ¿sí? Otro es la radiación. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué puede hacer uno? Yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero si yo quiero saber qué está pasando con algo, por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad de un cuerpo, yo tengo que mirar cuál es la distancia y el tiempo, ¿no? Y si yo cambio la distancia, la velocidad va a cambiar, o si solo cambio el tiempo, la velocidad va a cambiar, ¿no? Entonces, uno puede generar un modelo que incluya todos los precursores, pues los óxidos de nitrógeno, la radiación, etcétera, y ver cómo estos eh, afectan al ozono, ¿no? Entonces nosotros creamos ¿un modelo de qué? De Machine Learning, ¿sí? Y alguno sabe lo que es Machine Learning o ha estudiado o ha leído o sabe más o menos cómo funciona. No tiene que ser esto es algo que se llama Random Forest, que parte de árboles de decisión, pero hay otros, como la red neuronal. No sé si alguno haya estado en contacto con alguno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que alguien ha usado Machine Learning? De pronto yo creo que Nicolás o Sergio No, profe, yo no he usado. no ha usado Machine Learning. O de pronto Javier o Andrés. No, profe, yo tampoco lo he usado. Mm, ¿Y Andrés Camilo has usado Machine Learning? No, profe, no, aún no. Bueno, está chévere porque vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces así como por encimita, o sea, las máquinas pueden aprender a partir de datos. Entonces, por ejemplo, si yo, un ejemplo bobo, ¿no? No es así, pero es una analogía. Pongamos que yo fuera Guardiola, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo tengo un equipo nuevo, no tengo al Barcelona de 2012, sino un equipo nuevo. O bueno, sí. Y entonces digo, voy a mostrarles videos a mis jugadores para que ellos puedan ver cómo eran las tácticas que se generaban en ese equipo y traten de seguirlas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, como que los jugadores vean los videos y traten de aprender de ellos. Después, entonces, van y se prueban, ¿sí? Se empiezan a jugar y Guardiola, que es quien sabe cómo deberían estar jugando, empieza a tomar nota y a decir, aquí fallaron, aquí fallaron, aquí fallaron, aquí fallaron. Y les dice, mire, en esto fallaron, vayan y vean los videos y solucionen eso. Y miren en eso que fallaron, cómo lo tenían que hacer realmente y mejorenlo. Entonces van y lo hacen, aprenden de nuevo, ven cuáles eran sus errores y vuelven al campo a probar de nuevo. Guardiola vuelve a mirar y se da cuenta que han mejorado, pero todavía falta para ser perfecto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los jugadores? Aprendiendo a jugar de una forma específica lo mejor posible, ¿sí? Y Machine Learning funciona igual. Yo le doy unos datos y le digo, usted tiene que darme esta salida, o sea, una salida cualquiera de algo. Usted tiene que seguir esta salida. Trate de que con una entrada usted produzca esta salida, ¿sí? Entonces, en una red neuronal es muy fácil de explicar porque uno tiene neuronas y esas neuronas empiezan a darle pesos a los valores de entrada y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar hasta que se parecen mucho a la salida. Y por eso son muy útiles, porque al final, digamos, todas las fórmulas químicas que nosotros tenemos, el hecho de que el NO2 produzca ozono, que el ozono se degrada por el nitrógeno, que bueno, todas esas salidas químicas, ¿sí? O cosas químicas importantes, un modelo de Machine Learning las puede entender de alguna forma y luego podemos jugar con ellos. Y lo mismo pasa, digamos, con la física, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que
el vapor, ¿cómo se llama? Es el latent heat flux en español, calor latente. El flujo de calor latente se da por cambios en la temperatura, en el vapor de agua y en la velocidad. Si yo entro en una red para producir calor latente con esas tres variables, o sea, lo va a hacer muy bien y además va a decirme cómo van a cambiar. Si yo cambio uno, cómo va a cambiar el flujo de calor latente. Eso quiere decir que yo puedo jugar con los modelos de forma que me digan cosas de la salida a partir de las entradas. Entonces, hay muchas formas. Uno es con Random Forest, que es el que estoy cogiendo acá, que simplemente coge pesos por variables y mira cuáles son más importantes y por qué. Y las redes neuronales, que es tratar, pues lo que les decía, le doy peso a cada neurona y de acuerdo a la entrada sé cuál es activar y cómo para producir una salida. Entonces, si yo le doy una entrada, pues miren, aquí están todos, el NO, el NO2, el CO, el material particulado grueso, el material particulado 2.5, radiación, velocidad del viento, la componente U y la componente B del viento. Lo meto en mis 5 capas de neuronales y me sale el ozono. ¿Sí? O sea, yo le estoy diciendo que a partir de esto creo un modelo que me produzca el ozono. ¿Sí? Pero ahora, ¿por qué escogí estas variables? Y si me han escuchado hasta aquí, al menos algunas tienen que tener ideas de por qué. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿por qué la radiación, por qué? ¿Qué dirían ustedes? Por qué creen? ¿Qué nos dice Jeremy? Que no le hemos saludado. No sé, profe. Ah, no sabes. Bueno, no te preocupes, está bien. A ver. ¿Y qué nos dice Camilo? Cristian Camilo. ¿Qué te ocurre? Pues yo veo a la radiación como tan importante ahí, pues por lo que es la que hace que, pues la que rompe los enlaces de las moléculas y hace que haya radicales de oxígeno disponibles. Muy bien. Y al final de ahí, pues puedes más o menos entender qué pasa con todas las de que tengan oxígeno, ¿no? Sí, esos son los precursores. Exacto. Entonces, todo lo que tenga oxígeno, más la radiación, va a generar radicales o va a consumir el ozono. ¿Sí? Por ejemplo, el NO le roba un oxígeno al ozono y lo vuelve oxígeno. Entonces, por ejemplo, es importante, por eso, lo que tú dices, Jeremy, Camilo, perdón. Terminas teniendo los precursores. Pero hay unos que son más difíciles, ¿no? De entender. Por ejemplo, ¿qué hace aquí el PMC? Que es el PM grueso, el PM2.5. Estos dos son difíciles, pero tal vez el viento no tanto. No sé si ellos ya vieron capa límite o algo así. No, porque la mayoría son estudiantes de ingeniería ambiental en general y están en primeros semestres. Todavía no creo que hayan visto, digamos, meteorología o calidad del aire en general. Así, pues, digamos, avanzado. Bueno, cuando vean capa límite, entonces se acuerdan de mí. Pero digamos que la capa límite pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende, pero una de las cosas en que más depende es sobre el viento. Entonces, un ejemplo muy bueno es el café, o no el café, no. Ustedes no sé, ustedes se acuerdan o todavía deben vender frutiño. Entonces, si yo cogiera y pusiera frutiño, ¿no? En un vaso y luego lo lleno de agua, sin batirlo ni nada, lo que va a pasar es que el frutiño normalmente se va a quedar una buena parte abajo, ¿no? Y lo mismo que pasa con el azúcar, ¿sí? Y si yo lo dejo quieto, o sea, si no hay viento, o si no hay movimiento mío, que sería, digamos, similar al viento, esa cantidad de oxígeno, o sea, esa cantidad de frutiño se va a quedar abajo, ¿sí? Y la capa límite va a ser muy pequeña porque no hay nada que esté haciendo que se transporte el oxígeno. Pues si yo agarro con una cuchara y lo muevo, ¿sí? Entonces creo viento, ¿sí? Creo vórtices, y el viento eso es lo que hace, crear vórtices. Yo termino con una capa límite mucho más alta
y el frutiño en todo lado, ¿sí? Entonces la concentración en la superficie del vaso va a ser menor cuando yo bato el vaso a cuando lo deje quieto, ¿sí? Entonces funciona igual. Una de las cosas que hace la velocidad del viento y las componentes, por ejemplo, es cambiar la capa límite, ¿sí? Porque si es más alta, uno espera que el contaminante sea menor, porque se puede mezclar en una mayor área. Eh, pero si yo, por ejemplo, veo las componentes U y B también son importantes por los incendios forestales, ¿no? Porque las componentes U y B, dentro de ellas tienen la dirección del viento. Y si el viento está, digamos, favoreciendo la llegada o la advección de contaminación por su dirección, debería aumentar también, ¿no? Y el PM. El PM es un poco más difícil de entender y es que el PMC, o sea, la parte gruesa, tiene propiedades, primero tiene propiedades radiativas, ¿no? Porque él absorbe y refleja radiación, o sea, que es algo así como, si ustedes, no sé, si ustedes estuvieran apostando algo, el que gana es el que se queda con el premio, ¿no? Entonces es como una pelea, una competición entre el PMC y el ozono, a ver quién se queda con con la radiación. Esa es una razón. Otra razón es que una buena parte de los PMCs tienen VOX. VOX son compuestos orgánicos volátiles. Y los compuestos orgánicos volátiles pueden producir ozono. Entonces, si bien no tenemos compuestos orgánicos volátiles, el PMC funciona como un proxy. Y el PM2.5 es muy interesante porque ya hablamos de los incendios forestales. O sea que necesitamos una manera en que la red entienda que van a haber incendios forestales. Y lo que más sube con los incendios forestales es el PM2.5. Entonces, si yo uso el PM2.5 como un marcador, diciendo, mire, si este sube, usted debería ver que el ozono sube. ¿Por qué? Porque viene del mismo sitio o de la misma fuente. Entonces, sirve como un marcador. Pero además, es porque el PM, los aerosoles, pueden entrar en un régimen de producción de ozono. Entonces, eso también es la razón. Bueno. Pero lo primero sería, antes de cualquier cosa, todo lo que hayamos hecho, esta clase creo que es de modelación, ¿no? Bueno, Sí, es métodos numéricos más que todo. Numéricos y modelación, sí. digamos, siempre que ustedes usen un método numérico o modelación, lo que sea, tienen que probar si el modelo funciona, ¿no? Porque si no funciona, pues ¿para qué? Lo primero es mirar que funciona, y aquí uno puede ver, o sea, yo aquí tengo el ozono en función de la radiación, el ozono en función del NO2, y aquí el ozono en función de las observaciones de ozono. Y pues miren que el comportamiento es lineal, o sea, tiene un R bastante alto. Y si yo trato de producir, digamos, de ver cuál es el valor del ozono simulado y observado con respecto a cualquier otra variable, pues es supremamente similar. El naranja está casi que encima del azul, ¿no? Entonces, lo primero es mostrar. Pero, ¿cómo podríamos entender? Ahora, esta pregunta, si me han escuchado, seguramente esta pregunta sí me la pueden responder, y es porque, si ya tengo un modelo, ¿qué podríamos hacer para, para entender los cambios de ozono, ¿no? Esa es buena pregunta. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Lina Marcela? Lina trabaja con ozono, ¿cierto, Lina? Profe, en el momento no, pero en algún momento trabajé con ozono. Estás haciendo un equipo para medir ozono, ¿cierto? No, no, ¿No? no. Ah, bueno. No, en el momento cuando me gradué del pregrado fue que trabajé con mediciones de ozono, Ajá. pero al final fue como un desarrollo piloto porque llegó pandemia. Ah, ok. En el momento no, estamos haciendo para medición de aerosoles. Ok. Ajá. Ah, bueno, estás haciendo un monitoreo. Sí, es la idea.
Ujú. Estamos en estos momentos en parte instrumental, como mirando, porque tenemos un equipo SANOA para aplicar técnica DOAS. Ujú. Entonces estamos mirando como todo eso. Ok, bueno. ¿Se te ocurre alguna respuesta? Mm, No sé. No, profe, es que... O me repites bien la pregunta. Digamos, ya sabes que tu modelo de producción de Ujú, ozono funciona, sí. ¿no? ¿Qué harías para entender cuál de los parámetros es el que hace que el ozono cambie? Pues en cuanto a radiación, En cuanto a lo que sea. incidencia, Sí, o sea, por ejemplo, yo quisiera cuantificar qué tanto la radiación incide en el crecimiento del ozono. O el NO o lo que sea. Más, les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué funcionan los modelos? Los modelos funcionan para predecir el comportamiento similar, digamos en este caso, para poder ver las implicaciones, no sería variar y mantener, o sea, variar una variable y mantener constante el resto para ver cómo se va afectando. ¿Quién existe en cambio? No, Andrés. Andrés, ok. Tengo eco. Pero bueno. Sí, muy bien, muy bien. Creo que, o sea, eso es lo que uno haría, sí. Variar variables, dejar las otras iguales y ver cómo cambia el modelo, ¿no? Pero hacia mi pregunta de qué son los modelos o para qué sirven. Bueno, una de las respuestas es para predecir, pero ¿para qué más? Tú eres ingeniero, ¿sí, Andrés? Sí, Sí, sí supuse. Yo hubiera respondido lo mismo. Pero sirven para algo más. Hay algo que a uno no le enseñan en ingeniería, que deberían, pero sirven para algo más, que es más importante. Que es de hecho para lo que yo quiero hacer esto. No es para predecir, sino para algo más. Esa es buena pregunta para ingenieros. Sí, o sea, uno en ingeniería le enseñan eso. Es para predecir y para actuar. Pero hay algo más importante. No sé si se le ocurre a alguien. De pronto a Sergio. Sergio Alejandro. Esa es una pregunta Pues, parcial, por ejemplo. Dime, Sergio. no, sabes que yo también creería que es como para predecir o como para mirar los cambios en respectivos periodos, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Yo quiero entender procesos, ¿no? Los modelos te sirven para aprender o entender procesos. ¿Sí? Sí, Por y ejemplo, todo... eso lo Dale, habíamos dale. discutido en clase al principio, que un modelo no solo es para modelar, un modelo solo para modelar algo, no, sino para entender cómo funciona un sistema. Y Ujú. ese es un buen punto que estamos tocando ahora como un ejemplo, ¿no? Que de pronto cuando lo vimos no teníamos un ejemplo claro, pero ahora sí tenemos un buen ejemplo de que un modelo no solo es para reproducir la realidad, sino también para entenderla. Sí, lo cual no es muy intuitivo, ¿no? Pero Sí. sí. Por ejemplo, todo lo que se sabe de cambio climático se sabe es porque se entiende, no por el resultado del modelo, sino por lo que uno aprende del modelo. Y que es la diferencia, es una diferencia importante. Entonces, como dijo Andrés, muy bien, lo que yo quisiera hacer es variar. Y eso se llama experimentos de sensibilidad. Entonces, yo quiero variar una variable y quiero ver cómo esa variación afecta mi variable de salida. ¿Sí? Pero eso se tiene que hacer en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué periodo de tiempo creen ustedes que deberíamos usar? Así es fácil. ¿Qué se les ocurre? Un Yo quiero año. ver, un año puede ser bien, pero si tú quieres ver el incremento, ¿qué parte del año verías? Pues a mí, de pronto Acuérdate que es como, pandemia, como, ¿no? Estamos en el 2020.
como encontrar la relación que tiene con las épocas, si bien pues estamos en una posición geográfica, pues cuya mayor relevancia es épocas de invierno y verano. Yo miraría eso. Bueno, uno podría hacer algo así, sí, por ejemplo. Ver cuál es la variación en épocas de invierno. Bueno, pues invierno y verano no, lluvia y sequía, ¿no? Eso, Pero es sí. entre épocas de lluvia y secas. Esa es una, pero hay una más fácil y es, mira qué pasó en pandemia solamente, ¿no? Mira en ese pedacito porque él aumentó tanto el ozono, entonces coge solo ese pedazo. Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué experimentos podemos hacer? Entonces, muy bien, Andrés dijo, cambiemos variables, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, nuestra idea fue, la primera es, cojamos todas las variables de entrada, entonces el NO, NO2, menos una, ¿sí? Y todas esas, volvámoslas el promedio. Entonces, todas las dejamos, mejor dicho, horizontales, que son el promedio, y solo dejamos que una cambie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a decir qué tanta varianza tiene esa variable en los cambios del ozono. ¿Sí? Este sería el primer experimento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué tanto importa el NO, lo que yo voy a hacer es coger todas las otras, las vuelvo el promedio y solo dejo que el NO se comporte normal. ¿Sí? Y miro el modelo que me dice que va a ser el ozono. ¿Sí? Luego decimos, bueno, eso es muy chévere, pero eso de dejar todo en promedio, como que no, eso no haya variación ahí, es como raro, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Lo que hacemos es coger los valores de cada variable de 2020 y los metemos en los años anteriores. Cojamos, por ejemplo, el NO de 2020 y lo metemos en el 2017, ¿sí? Pero todos los otros variables son de 2017, menos el NO. Y luego hacemos lo mismo con el NO2 y así. Y podemos coger, por ejemplo, 2020 y ponerle los valores de 2019 y ver cómo cambiaría el ozono. Lo cual sería muy interesante, entonces hagámoslo. Entonces, aquí está el A, B y C son Bogotá, D, E y F son Medellín. Y cada línea, miren, por ejemplo, esta moradita es el NO. Entonces, ¿eso qué implica? El valor de ozono cuando solamente el NO puede cambiar y el resto son promedios. ¿Sí? Entonces, miremos Bogotá. Si vemos esta primero, miren que es totalmente claro que el ozono, cuando el NO cambia, es muy alto, comparado, por ejemplo, cuando los otros cambian. ¿Sí ven esto? La contribución es cero, mientras que la contribución del NO es gigante. O sea, el NO parece importante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? No sabemos, pero el modelo me está diciendo, mire, esto es importante. El NO es muy importante. Es más importante que el NO2 y es más importante que el monóxido de carbono. Ahora, miremos, por ejemplo, el PMC. Me dice, bueno, tiene una contribución aquí chiquitica. Y me dice que la contribución de la radiación es negativa. Ah, y esto no es muy obvio, pero la contribución de la radiación es negativa porque la radiación no fue lo suficientemente alta para producir más ozono del normal. Pero si yo agarrara la radiación y la aumentara, la contribución se volvería positiva. Pero miren, tan interesante el PM2.5. ¿Ven que aquí tiene un pico y aquí tiene otro? Estos dos son ozono, son incendios. O sea que el modelo es capaz de captar cuando hay incendios forestales y decirme que el ozono debería aumentar ahí. Y ahora en términos de viento, pues no cambia casi nada, que es básicamente las que se ven acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y al final el resultado en Medellín es el mismo, ¿no? El NO, miren lo alto que es cuando el NO cambia. Entonces, ¿qué me está diciendo el modelo? Me está diciendo, mire, el NO es muy, muy, muy importante. O sea, realmente lo que sea que haya pasado con el NO es lo que está generando que el ozono cambie porque es el que controla la variabilidad del ozono. Entonces, si nos devolvemos, ¿qué le pasó al NO en pandemia? Se redujo, ¿no? Y se redujo muy fuertemente, casi de un 46%. ¿Eso qué implica? Implica que el NO lo que está haciendo es consumir ozono. ¿Sí? O sea, el NO funciona para consumir ozono porque le roba un oxígeno. Entonces lo consume. Si yo agarro y reduzco el NO, el ozono es muy, muy sensible y empieza a crecer. Y o sea, no tiene nada que se lo consuma, ¿no? Es como
como bueno, mm, bueno, yo soy hombre, entonces voy a dar un ejemplo con lo que yo hacía cuando era chiquito. Cuando yo tenía a mi mamá al lado, yo me la pasaba jugando hasta que ella me dijera, no, no más. Entonces yo sería el ozono y no tengo nadie que me controle la cantidad de videojuegos que juego, ¿sí? O el tiempo que gasto. Eso es lo mismo que está haciendo el ozono acá y el NO. Entonces, este experimento me dijo, mire, el NO es esencial en las dos ciudades. Ahora miremos qué pasa si yo lo dejo variar, ¿no? Entonces, céntrense, digamos, en esto es Bogotá y esto es Medellín, y aquí están pues todos los cambios. Esto es 2017, 18, 19 y 20. Pero miren que si yo cojo los valores de NO del 2020 y los pongo en 2017, miren lo alto que se vuelve el ozono, ¿sí ven? Muy, muy alto. Si cambio los otros, miren que casi nada cambia. Es prácticamente igual, ¿no? Todo sigue la negra, casi idéntico. Pero el NO sube muchísimo. Lo mismo pasa acá en el 2018 y en el 2019. Pero si yo cojo los valores de 2019 y los pongo en 2020, miren que el ozono se reduce. ¿Sí? Entonces me está diciendo, de nuevo, el ozono es absoluto, el NO es absolutamente esencial para explicar el ozono. Pero hay otro variable muy importante y es el PM2.5. Miren que cuando yo cojo el PM2.5 y lo pongo en 2017, el de 2020 en 2017, él me muestra que el ozono debería subir donde hay incendios. Aquí se produjo un incendio, ahí debería subir, y aquí se produjo otro, aquí debería subir. Y pasa lo mismo en todos los años, en este. Aquí también se ve este incremento, aquí también. Pero, si yo lo cambio, ¿no? Me dice que el incendio se dio en otro momento. ¿Ven? Que fue en el momento en el que hubo un incendio en 2019. Y en Medellín, pues digamos, es más difícil de ver, pero es absolutamente claro que el NO hace que aumenten las concentraciones. Pero pues es mucho más dramático en Bogotá. Pero pues es supremamente interesante entender el hecho de que el NO es el que produce ese incremento y que claramente el PM es importante. Entonces, como pequeñas conclusiones, una es que hay que medir VOCs. Y si ven el paper, nosotros mostramos razones para esto, y es que, por ejemplo, en Bogotá los VOCs no parecen importantes, pero en Medellín sí. Y no tenemos mediciones, solamente tenemos al PNC como proxy. Hay que medirlas para poder entenderlos o no. Y más pensando que en el futuro, con menos emisiones, que está hacia donde vamos, va a subir más. Entonces, el ozono es un problema porque cuando disminuyamos el NO y el NO2, el ozono va a subir. Y no podemos hacer como hemos hecho siempre con el glifosato, con un montón de cosas, que vemos el problema ya después de que sucedió. Aquí tenemos la oportunidad de saber que se va a generar y hacer algo al respecto. Entonces, si bien tenemos que seguir con la política de reducir emisiones en vehículos, algo tenemos que hacer para evitar que el ozono aumente. Ese algo es difícil, no tengo ni idea qué se puede hacer, pero pues hay algo que se tiene que hacer. Y lo otro es que los incendios forestales, por ejemplo, como vieron, se desarrollan, por ejemplo, en Venezuela. O yo también sé que he visto y medido ya incendios que se generan en Amazonas que afectan a Bogotá. Entonces, el Amazonas brasileño, por ejemplo, puede afectar a Colombia. El Venezuela puede afectar a Colombia. Colombia puede afectar a Ecuador y así. Entonces, ese tipo de cosas necesitan políticas internacionales para tener políticas de suelo útiles que prevengan los incendios. Porque haciendo eso se mejora la contaminación atmosférica. Y algo increíble que de hecho pues es lo más nuevo en nuestro paper, yo diría que es absolutamente nuevo, es el hecho de que uno puede simplificar el problema de correr modelos globales con toda la química con un modelo de machine learning. Un modelo de machine learning puede representar la química y la física, no haciéndolo pues estrictamente directamente, sino entendiendo las relaciones que hay entre valores, que al final eso es física y química, pero pues. Y de hecho es hasta capaz de captar que hay eventos de incendio. Pero antes de terminar, quería mostrarles que el ozono sí va a ser un problema.
Y aquí estoy mostrando simplemente cómo ha subido, entonces aquí es cada contaminante, y aquí son todas las ciudades de Colombia, y es cómo ha aumentado o disminuido de forma lineal desde de al menos los últimos 5 años el contaminante. Entonces, por ejemplo, si este PM10, ¿no? Y el valor es menos 4,31. Eso implica que de 2018 al diciembre de 2022 ha ido disminuyendo en un 4,33 microgramos por año, ¿sí? O por mes. Entonces, los que sean positivos implica que desde 2018 o antes está aumentando hasta 2022, mientras que los que sean negativos pues implica que pues que la calidad está mejorando. Entonces, miren por ejemplo esto tan interesante, si uno ve Bogotá acá, el PM10 está disminuyendo y el PM2,5 también. Pero si yo miro las ciudades muy cercanas, Tocancipá, Cibate, Mosquera, está aumentando. O sea que las ciudades de Cundinamarca están aumentando, pero Bogotá está disminuyendo. Y es muy triste el hecho de que no tengamos mediciones de PM2,5, porque seguramente esto mismo está sucediendo ahí. Y es grave, porque no sabemos por qué es, pero pues se puede estar dando. Puede ser, por ejemplo, porque mucha gente se está moviendo hacia allá, ¿no? A vivir en esos lugares de Bogotá. Entonces, pues eso es importante. Otra cosa interesante es este valor acá de ozono, ¿no? Está aumentando muy, muy rápidamente. Y no sabemos muy bien por qué es lo que está pasando. Pero uno se puede hacer una idea. Por ejemplo, uno ve acá el NO2. El NO2 está subiendo, entonces uno esperaría que el O3 suba. Y el NO está subiendo, pero está subiendo muy lento. No está subiendo tan rápido como el NO2. Entonces, este no está consumiendo el ozono como debería hacerlo, mientras que este está produciendo muchísimo más ozono. Y de hecho uno ve unas ideas acá. Miren que Cali está disminuyendo, pero el NO2 está aumentando, entonces uno diría, bueno, debería estar subiendo, pero no, eso implica que el NO debería ser está subiendo mucho más rápido y no tenemos datos. Es triste porque sería muy, muy útil pues poder hacer la relación, pero seguramente el NO está subiendo muy rápido y eso es lo que está haciendo o está consumiendo todo el ozono. Y algo similar pasa con Medellín, en el sentido de que el ozono está disminuyendo, no muy rápido, pero está disminuyendo porque el NO está subiendo y además el NO2 está disminuyendo, en lo cual pues es interesante, ¿no? Entonces, pues esto es como un llamado a que hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, entender por qué esto está pasando, tratar de entender lo que pasa con los incendios, las políticas de suelo, qué podríamos hacer con el ozono en el futuro para evitar que siga subiendo cuando los óxidos de nitrógeno suban. Pero pues se necesitan pronto mentes más jóvenes para generar nuevas ideas y tratar, o sea, hay una cosa que nos enseñan en la universidad, o pues que uno se acostumbra a las ideas, que casi todo a uno le da bien, ¿no? O sea, en el sentido de que uno no tiene problemas que no se pueden resolver o que uno no tiene cómo. Entonces, cuando uno tiene esos problemas, uno falla muchas veces. Uno falla y falla y falla hasta que a veces funciona. Es chévere que nuevas ideas así no, o sea, no lleguen a la idea real o que funciona, salgan para que se vaya como escalando en ellas, ¿no? Y entonces no sé si tienen preguntas. Le hago un No poco sé de si... spam a mi paper, a nuestro paper. Y este link, ¿no? Si lo usan, pueden entrar a verlo gratis, así no pues tengan acceso al documento. Entonces este link les sirve. Y aquí está mi contacto, por si me necesitan o quieren preguntar. Bueno, sí, no sé si tienen alguna pregunta. Un comentario sobre lo último que mencionabas, Alejandro, y es que de verdad hay muchos problemas por resolver, ¿no? De verdad, en ingeniería ambiental hay muchas cosas que no se conocen y que, como tú lo dices, se necesitan nuevas ideas y se necesitan soluciones. Entonces, para los que están en la maestría en ingeniería ambiental, pues qué bien, porque contamos con estas mentes
jóvenes que seguro van a aportar mucho. Y para los que no están, pues bienvenidos, ¿no? Los que quieran involucrarse en estos temas, bienvenidos, porque de verdad hay mucho por hacer en general ingeniería ambiental y en calidad del aire y cambio climático hay muchísimo. Por ejemplo, estas preguntas que tenemos. Y pues hay muchas posibilidades, ¿no? Incluso hasta de empleo. Yo no creo que no les he comentado, pero por ejemplo, en calidad del aire hay gente que tiene 2 y 3 trabajos porque pues hay mucha oferta y mucha demanda y hay poca oferta, ¿no? No hay tanta gente que esté capacitada en calidad del aire y cambio climático. Y, y pues la Hasta la invitación gente es, lucha para conseguir gente que sepa. ¿cómo dices? Perdón. Que eso pelean muchísimo para conseguir a alguien que sepa. Sí, es muy difícil. No sé qué experiencia tienes tú, Alejandro, allá en Italia. Creo que es igual, ¿no? Buscar Aquí hay gente y muchísimo trabajo, sobre todo en pues, meteorología, hay es una exageración. En calidad del aire hay, pero hay más en meteorología, o sea, si uno sabe, bueno, más que, o sea, al final es lo mismo, si uno sabe de calidad del aire, tiene que saber de meteorología. Entonces, hay mucho trabajo, mucho, es una exageración de verdad. Pero allá en Colombia sé que también, por ejemplo, el IDEAM siempre está buscando gente en meteorología y nunca encuentran. Sí, les toca, y en calidad del aire, les toca contratar recién ingresos a gente que no se ha graduado de la maestría, porque no consiguen. sí, en Colombia hay escasez de meteorólogos, no hay, porque no hay carrera de meteorología, ¿no? En Colombia no hay un Solo está la pregrado. maestría y es que se gradúa, yo creo que uno al año y es, Sí, tú hiciste la maestría en meteorología, ¿no? sí. Y Tenías es que mucho. de verdad, uno no se gradúa, no, esto se gradúa uno al año. Sí, Entonces, sí, o sea, el IDEAM va y pide, le dice a la gente, le dice a la maestría, necesitamos gente y pagan bien, pagan como 9 millones. sí. Necesitamos gente y escogen gente que no se graduaba porque no hay más. O sea, ellos buscan gente afuera, no hay, no, o sea, no consiguen, por eso buscan gente que no se ha graduado. Y en el mundo en general, ¿no? Hay escasez de meteorólogos, no hay Y no suficiente. hay, o sea, hay no sé si ya ustedes, si buscan trabajo, doctorados, maestrías, etcétera, hay una lista, se llama, búsquenlo así en Google, MedJobs, emails. Y entonces, si ustedes se hacen parte, todos los días les llegan búsquedas de empleo. Pues, o sea, digamos que yo como ICTP, yo trabajo en el ICTP, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una posición para alguien en maestría, digamos. Entonces, yo la mando a MedJobs y ellos mandan el correo a todo el mundo de, mire, hay un puesto de maestría pagado de esta forma. Entonces, es una comunidad buscando trabajo para meteorólogos y para gente de calidad del aire. Ayer creo me llegó una de calidad del aire en Suecia. Entonces, pues lo que hay, o sea, lo que hace falta es gente. Y gente buena que quiera trabajar y aprender sobre todo a programar. Esa skill sí es absolutamente, Mercho, es imperativa, no lo siguiente. Igual ahorita hay mucha demanda por gente que sepa, como tú lo mencionas, de programación, ¿no? Para todas las carreras. Incluso, por ejemplo, tengo amigos ingenieros electrónicos que no consiguen trabajo como ingenieros electrónicos, pues consiguen, pero no tan bien pago, pero sí lo consiguen como programadores y hacen machine learning y hacen minería de datos para marketing y hacen un montón de cosas. Entonces, estos temas de métodos numéricos son muy útiles, muy, muy útiles, tienen mucha Yo, demanda. yo le decía a mis estudiantes, porque había una pelea, yo trabajaba en la Sergio Albolea, y entonces había una pelea de que, o sea, al final todo se va a traducir en lo siguiente. O nosotros nos metemos en todo lo que tenga que ver con datos y lo aplicamos al medio ambiente, o va a llegar un ingeniero electrónico y lo va a hacer por nosotros. Entonces, o lo hacemos nosotros o lo hacemos nosotros. O dejamos que otros nos quiten el nicho, que no es la idea. Claro. Pero es más fácil aprender nosotros como ingenieros químicos o ingenieros ambientales, aprender programación que un ingeniero de sistemas aprende ingeniería ambiental. Sí. Es más difícil. Y no creo que se interesen. Además, como hay tanta demanda por ingenieros de sistemas y por programadores en otras disciplinas, como por ejemplo minería de datos, mercadeo, entonces ellos se van todos para allá. Y en este campo
de los métodos numéricos y de la eh, programación en ingeniería ambiental, pues hay escasez también, no hay mucha gente que sepa. De hecho, uno de mis estudiantes, bueno, un amigo montó una empresa y se llevó gente, estudiantes míos. Y la empresa pues no es grande, pero casi todos, por no decir todos los clientes vuelven porque lo que les gusta es que las personas que están ahí hacen cosas nuevas. Porque esa es una cosa que tenemos allá y es que en ingeniería ambiental nosotros hacemos lo mismo siempre, seguimos la norma, ¿no? Entonces la norma dice, por ejemplo, los permisos de emisión, uno lo que hace, o bueno, los modelos de emisión no siempre hace un modelo gaussiano, ¿no? Pero esos modelos son malos, ¿sí? Si uno realmente quisiera hacer algo mejor, uno hace, por ejemplo, un box plot, un box model, que simula toda la caja en donde se va a mover ¿cómo se llama eso? La pluma. Entonces ellos hacen ese tipo de cosas, hacen cosas nuevas y diferentes en hidrología, en calidad del aire, etc. Y por eso los que los contratan vuelven siempre. Y les dicen, vamos a volver a contratar porque nos gustó que hicieron algo diferente. Entonces eso, pues ahí hay otro nicho pues, de eso, de programar y buscar cosas nuevas. Sí, ujú. Entonces la invitación es a que sigan aprendiendo estos temas, a profundizar, a involucrarse en los proyectos. Con Alejandro hemos aprendido muchísimo, ¿no? Si tú te fijas, Alejandro, como estábamos hace 5 o 6 años, y estos temas de programación enseñan mucho sobre calidad del aire. Por ejemplo, lo que uno aprende, lo que aprendimos con este artículo de cómo funciona la química de la atmósfera, es muy valioso. Entonces, es muy interesante, muy valioso, hay buena salida en el mercado. Entonces, la invitación es a que se involucren más, que aprendan más y que participen, ¿no?, en las investigaciones en los proyectos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Camilo, Cristian Camilo. Sí, digamos, no me quedó claro, digamos, si cuando comparaba eh, el aumento del ozono con la disminución, por ejemplo, de NOx, si de pronto, bueno, esa problemática está asociada a algo concreto y bueno, teniendo en cuenta que estamos en el boom de la transición energética y que uno de los objetivos centrales de la transición energética además es descarbonizar el sector transporte, un sector que emite, pues fundamentalmente es un sector que emite, ¿no?, los NOx. Si de pronto hay medidas ya a estas alturas de la vida, si hay medidas que contemplen esta disminución y que pues por ende haya un posible repunte pues del ozono. Pues digamos que, pues como tú lo dices, o sea, lo que están tratando de hacer es bajar el NOx lo máximo posible. El problema es que esto, que el ozono se va a aumentar, pues no se sabe, o sea, no se sabía sino hasta el año pasado. Si tú ves, mira la fecha del paper. Entonces, digamos que o sea, por eso es que uno quiere hacer divulgación de esto, para que precisamente lo incluyan en el hecho de que esto puede pasar, o sea, de que algo se tiene que hacer. Entonces, no, digamos que no se ha hecho nada, porque pues hasta ahora se me pensaba saber, pero sí se tiene, o sea, sí, eso hay que hacerlo. Hay algo, no sé cómo, pero alguien, pues de alguna forma el gobierno debería saber ese tipo de cosas. Sí, es esencial. Ok. De hecho, no somos los únicos que hemos encontrado cosas similares. Hay un paper no sé si lo buscan, Ranjit Soki, el man hizo un paper donde muestra exactamente algo muy, muy similar de otra forma. Y dice, mundialmente esto es un problema, tenemos que hacer algo. Entonces, pues ojalá no nos quedemos atrás, ¿no? Ujú. Exactamente, y es un punto bien para nosotros preocupante, ¿no? Porque, digamos, con la transición energética se van a reducir mucho las emisiones de contaminantes primarios, pero los secundarios van a aumentar. Y, y lo que hacemos es tratar de compartir esa información, ¿no? De explicarle a la gente. Por ejemplo, con lo de los incendios forestales, nosotros empezamos como en el 2014 y ahora ya todo el mundo tiene claro que el problema de la calidad del aire, uno de los problemas son los incendios. Pero cuando empezamos, incluso nuestros mismos colegas dudaban, ¿no?, de que eso fuera posible, de que cómo es posible que el humo de los incendios que están en Venezuela va a llegar a Bogotá. Nuestros mismos colegas decían que eso no era posible.
Y ya han pasado casi 10 años y ahora ya todo el mundo lo acepta que eso es así y que toca hacer algo. Entonces toma tiempo, pero y esa es una cosa bonita de lo que hacemos y es que podemos tener un impacto en las decisiones que se toman, en la política ambiental del país. Entonces lo haremos, lo seguiremos haciendo y tratamos es de simplificar las cosas, porque para los que toman decisiones, para los políticos es muy difícil entender todo esto. Entonces toca simplificarlo para que ellos lo puedan entender y ahí sí tomar las decisiones. Ujú. Bueno, no sé si continuamos, Alejandro. Sí, entonces lo primero que quería hacer es esto. Si bien yo les voy a dar, digamos, un pequeño abrebocas, ¿no? De cómo manejar datos. Hay un curso, de hecho, aquí, ¿no? Bueno, primero es que espero hayan entrado a esta página, pero si no, ahorita les doy el link. Pero hay un curso, ¿sí? Si quieren, yo les envío el link, es gratis, no hay que pagar nada. Va a estar online hasta 2030, o sea, hay muchísimo tiempo para hacerlo todo. Es un curso fácil, tiene solo 5 secciones y enseña cómo manejar datos de satélite, datos de modelos globales, datos de reanálisis, etc. Y es muy útil porque, de hecho, no es solo un curso normal, sino que hay videos. Entonces, el autor, que es de aquí, el ISTP, tiene un canal de YouTube en donde ustedes pueden ver eh, videos de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cómo descargar datos, qué es NetCF, cómo funciona, NCDOM es una forma para ver los datos, CDO es otra forma para hacer datos, cómo pueden calcular, por ejemplo, running means, cómo pueden calcular estadísticas temporales, cómo pueden hacer máscaras, cómo pueden ver heat waves, cómo pueden ver droughts, sequías, inundaciones. Bueno, digamos que se llama Climate Unbox y se los recomiendo muchísimo porque ayuda mucho si quieren aprender realmente. O sea, esto es si yo hubiera tenido algo así cuando empecé, hubiera sido todo mucho más fácil. Y pues este curso que tiene todo cosa por cosa y dan certificado que ustedes saben de Climate Data Analysis, que siempre pues es útil, ¿no? Yo hice el curso, o sea, yo hago parte del curso, pero yo lo probé todo y uno no se demora más si uno se sienta a hacerlo, uno no se demora más de, no sé, 2 días, 3 días. Tal vez el proyecto final sí toma tiempo, pero tomará 2 días. Entonces, pues bueno, yo sí los envío, se los envío a Luis Carlos para que se los envíe a ustedes, pero pues es una muy buena herramienta, igual que los videos acá. Son muy simples y buenos. Bueno, ahora, entrando no sé si han visto CAMS, ¿no? CAMS es simplemente, digamos, el servicio químico o la parte química de la atmósfera que tiene el SMWF, ¿no? Entonces, el SMWF, digamos, Colombia tiene el IDEAM, ¿no? Francia tiene Meteo France. The UK tiene Met Office, ¿no? Y Europa tiene el SMWF. Entonces, como la unión, digamos, como el centro de forecast europeo. Entonces, siempre lo que nosotros usamos es esto, CAMS Global Reanalysis. Bueno, ustedes se tienen que registrar y eso, ¿no? Pero aquí, ustedes pueden ver, aquí les habla todo lo de, aquí les habla acerca del reanálisis, de qué tiene, cómo funciona, bla, bla, bla. Aquí les da los datos de resoluciones. Aquí les dice todas las variables, ¿sí? Que tiene. Y aquí se puede descargar. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero, no sé, digamos, single level. Entonces eso quiere decir solo un nivel vertical, solo un nivel en la vertical de la atmósfera. Y yo quiero, no sé, material particulado, ¿sí? Entonces yo selecciono material particulado, selecciono no sé, digamos, del 2 de 2003 digamos, no sé, a mayo del 2003.
Entonces, bueno, ahí escogen su tiempo, dicen, bueno, quiero bajarlo todo. Y no quiero bajar esto, sino quiero bajar un área cualquiera. Voy a dejar esa ahí como por. Y luego le dan netcf, ¿sí? Y aquí les abre Show API Request, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden descargar, o sea, ustedes toman esto y lo ponen en un código de Python y lo descargan. Ahora, este proceso lento y explicado está en el YouTube que les mandé. Bueno, se llama CDS API. Ahí está muy bien explicado de cómo se hace esto. No lo voy a explicar bien, pero básicamente es solo copiar y pegar esto en Python, pero hay que hacer unas cosas antes. Y esas cosas antes no las voy a hacer yo porque me saldría mi clave y no quiero que salga mi clave. Pero en el video lo pueden ver. Bueno, pero ¿qué van a ver? Entonces, bueno. Cuando ustedes lo saquen, ¿sí? Cuando ustedes descarguen los datos, ustedes los pueden leer, ¿sí? Entonces, yo utilizo Jupyter o Beam. Jupyter es esto, se llama Jupyter Notebook y ustedes lo pueden bajar muy fácilmente. Con Anaconda, Python, ¿sí? Aquí, y lo descargan. ¿Sí? Descargar, a mí me sale Mac porque estoy en un Mac, pero pues lo pueden descargar para Windows o donde sea. Y eso les da Jupyter, que es simplemente una interfaz. Bueno, lo primero que se hace en Python siempre, lo primero, siempre, es importar librerías. ¿Qué son las librerías? Entonces, son programas preprogramados que les ayudan a hacer cosas. ¿Sí? Entonces, Xarray sirve para manejar netcdf, pero también TIFF. ¿Sí? Yo sé que los ingenieros ambientales, muchos utilizan TIFF. ¿Sí? Y TIFF puede ser leído por Xarray o por RioXArray. Bueno, entonces esta librería es muy útil. ¿Sí? Matplotlib sirve para graficar. Bueno, entonces uno le dice Xarray como XR. Entonces cada vez que ponga XR en el código, él va a iniciar la librería. Y matplotlib.pyplot haz PLT. Entonces cada vez que yo ponga PLT, se va a ir a buscar esta librería. Entonces, lo primero es leer los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee? xr.openDataset y me voy a donde están mis datos. Yo tengo ya descargado un archivo de PM2.5 para Bogotá. ¿Listo? Entonces, si yo corro esto o lo ejecuto y miro, puedo mirar que es de ese. ¿Sí? ¿Qué les dice esto? Le dice, bueno, usted tiene 20 latitudes, 24 longitudes y 1192 tiempos. Aquí le dice los tiempos, usted tiene desde 2015 hasta 2020. ¿Listo? Tiene una variable que se llama PM2P5 y tiene tiempo, longitud y latitud. Ok. Entonces, si yo quiero ver qué es esto, le puedo poner punto PM2P5. ¿Sí? Y aquí él me dice, bueno, mire, usted tiene 1.000.000 de datos en esa variable. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, simplemente, digamos, decirle, bueno, yo quiero el tiempo 0, ¿sí? La posición 0, y muéstreme todas las latitudes y longitudes. Por eso pongo todos los punticos, ¿cierto? Entonces siempre es igual. Tiempo, latitud, longitud. Ahora, esto no me dice mucho. Yo le digo que lo plotee, entonces esto ya me da una idea, ¿sí? Ahora, esto está como en kilogramos, kilogramos sobre metro cúbico. Si yo lo quiero en microgramos, lo tengo que multiplicar por 10 a la 9. Bueno, ahora, ¿qué es lo poderoso de esto? Lo poderoso de esto es que yo puedo hacer millones de cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo quisiera ver el promedio
completo, ¿sí? Entonces, yo quiero el valor promedio. Bueno, hagamos algo así como... Yo quiero el valor promedio, entonces me da aquí un valor. ¿Listo? Pero vamos a hacer más bien algo así. Para que queden las unidades chéveres. Entonces, ¿qué es de ese use? Es este de acá, ¿no? Entonces yo le digo min, ¿sí? Me va a decir, ok, el promedio de todos los datos que usted tiene, en todas las direcciones, en todas las dimensiones, es 20.58. Ok, pero supongamos que yo lo que quiero realmente no es eso, sino lo quiero en la dimensión tiempo. Entonces, hágame el promedio en la dimensión tiempo, ¿sí? Y le digo que me muestre qué es eso, ¿no? Entonces me va a salir en cada píxel, en cada unión de latitud, longitud, un valor, ¿ven? ¿Listo? Ahora, pero yo le digo, bueno, no, tal vez yo no quiero esto, sino yo lo que quiero es que haga un promedio espacial, ¿no? Entonces coja todo el promedio espacial, haga un promedio espacial por tiempo. Entonces yo le pondría latitud, longitud. Entonces me debería salir una serie de tiempo en donde me dice cómo ha venido evolucionando el material particulado en Bogotá. Y miren que siempre hay una temporalidad, ¿no? O estacionalidad. Pues hay unos meses en donde siempre el contaminante incrementa, ¿no? Bueno, eso es muy chévere, muy útil, pero hay muchas otras cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, ya sabemos que yo tengo los datos cada 6 horas. Yo podría decirle, no, mire, yo no quiero los datos cada 6 horas. Yo quiero, por ejemplo, los datos, no sé, cada día. Entonces, resample, time, pues, time es mi dimensión. Entonces, quiero que haga no sé cómo se dirá resample en español. Bueno, que lo cambie de alguna forma. ¿Cómo? Yo quiero que sea diario, entonces pongo una de punto min. Como en promedio, o sea, lo que va a hacer es coger, si tiene en un día, o sea, va a ser el promedio para cada día, ¿sí? Y entonces aquí me va a botar los datos para cada día, ¿listo? Pero por ejemplo lo podría hacer más bien, no, más bien yo quiero mes, ¿sí? Entonces miren, me bota 72 meses. No, que yo más bien quiero año, entonces me bota por año, ¿sí ven? Vamos a dejarlo en mes, digamos, como por probar. Pero yo quisiera, yo no sé, digamos que esto, yo lo que quiero hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, esa otra cosa puede ser, por ejemplo, por hora. No, por hora no creo que se pueda, pero yo ahora no quiero tener cada mes, ¿no? Porque aquí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre, enero, febrero. Sino quiero el promedio de los eneros, de los febreros, de los marzos. Entonces, uno puede, además, decir, bueno, group by, ¿cómo? Time, month, punto, min. Aquí ahora solo tengo 12 valores, ¿ven? Pero bueno, no sé, months no me gusta, quiero por temporadas. Pues season, voy a tener solo 4 valores, ¿ven? Ahora no sé, yo lo quiero, no sé, al año. Entonces, no sé, year. Voy a tener 6 años, que son los 6 años de datos que tengo, ¿ven? Entonces, yo puedo jugar y empezar a mirar cuál es el promedio anual, el promedio multianual, cuál es un promedio de estos datos con los otros, etc. Y otra cosa que les quisiera enseñar así rápidamente, como para antes de irnos, es que yo además puedo seleccionar, por ejemplo, pedazos, ¿no? Entonces yo quisiera, no sé, creo que esto es de 2013, ¿qué dijimos? Es 2015, entonces no sé, entonces 2015, 01, ¿sí? Hasta, no, digamos, 2019, 12, 31. Miren que lo corté, entonces ahora tengo datos, por ejemplo, digamos, esto sería datos de 2015, va a ser igual a esto. Pero yo quiero datos de 2020. Entonces yo lo copio
y aquí pondría 2020 y aquí pondría 2020. Ahora, yo le podría decir, ok, ¿qué tal si yo calculo el de 2020.min y el promedio? ¿Y qué dimensión? ¿No? Dimensión igual tiempo. Y a eso le resto lo mismo, pero 2015. Me da un solo valor, pero en todas las longitudes y longitudes. Ahora, si yo lo quiero plotear para ver cuál es la diferencia, me dice que hubo más contaminación en Bogotá en 2020 que en el promedio anterior, ¿sí? De PM, ¿no? Entonces, pues es una manera muy fácil, muy simple, muy rápida de demostrar anomalías a causa de pues, cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno, más o menos eso es lo que les quería como mostrar, porque ya que ustedes se pueden poner a jugar, ¿no? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, ver, pues aquí, así como dice loc, pueden en vez de usar tiempos, pueden tratar de localizaciones geográficas y entonces ver cómo evolucionó en un punto, cómo evolucionó en el otro, cuál es la diferencia, pueden ver, bueno, no sé, cómo serán las diferentes temporadas, entonces la temporada de DJF, que es diciembre, enero, febrero, cómo se diferencia de la de marzo, abril, mayo, por qué, pues ya eso lo pueden hacer ustedes acá, más o menos con lo que les dije hoy, ¿no? Bueno, solo quería mostrarles así como por encima, pero les vuelvo a recordar que este curso es muy útil y pues puede ser muy útil para ustedes y en su futuro sobre todo. Creo que se nos acabó el tiempo, pero más o menos eso era lo que les quería mostrar para darles un brochazo de lo que es. Bueno, una pregunta, Alejandro. ¿El curso, este curso es ofrecido por Copernicus o es un curso de la universidad? Es un curso del ICTP, pero es un curso de CDO, que es una forma de manipular datos. Ya, pero ¿es en Python? No, es en CDO, pero tiene partes en Python. Entonces es bastante chévere porque aprendes pues de todo. Y digamos, esto que yo hice es un poquito más difícil hacerlo en Python que hacerlo en CDO. En CDO es un solo comando. Ya, Entonces, pues es súper útil. ajá. Y es un curso muy corto, muy fácil. No necesita uno tener nada de programación antes, mejor dicho. O sea, lo puede hacer sin saber nada. Ah, está chévere, está interesante. Sí, si quieres te envío aquí, puedo enviar los links aquí. Sí, porfa, si puedes ponerlos aquí en el chat. Mientras tanto, podemos preguntar si hay alguna inquietud, comentario. ¿Qué nos dice? Sí, Alejandro, aquí está, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Naisla? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe, pues me llamaba la atención hacer el curso, pero ya están viendo los links. Ya. Este es el link al curso, ¿cierto, Alejandro? Ahí les mandé los 3 links. Entonces está el de CAMS, Ajá. está el link del curso y está el YouTube. Y está el link del paper, de nuestro paper, que lo pueden ahí ver gratis. Sí. Listo. Bueno, enviaste tres links, ¿son? A ver. 4, ahí envié 4 links. Ya, listo. Los estoy abriendo para ponérselos ¿qué es? Para ponerlos en el grupo de WhatsApp que tenemos con los estudiantes. Pero no sé si hay alguna pregunta, comentario. Camilo, ¿alguna pregunta? Y no, profe. Digamos, la fuente de los datos que hay en CAMS, ¿cuál es el origen? Bueno, los datos de CAMS funcionan. Eso es difícil. Bueno, yo te voy a decir por encima, pero en el curso hay alguien que habla de eso muy bien, porque es el que lo maneja. Entonces, básicamente, yo tengo
muchísimas mediciones en todo el globo, ¿no? Entonces tengo mediciones en tierra, tengo observaciones satelitales, tengo, bueno, todo, ¿sí? Yo cojo esas observaciones, pero esas observaciones espacialmente no son perfectas, ¿no? O sea, tienen huecos. Entonces yo cojo un modelo, lo corro, pero lo corro obligándolo a estar lo más cerca posible a las observaciones, ¿sí? Entonces, creo reanálisis, que es casi observaciones, porque lo que hago es tratar de producir esas observaciones que ya están, ¿sí? Entonces, así es como se crean los datos. Y la fuente al final es el SMWF, que es el IDEAM europeo. Pero si quieres así como exactamente cómo se hace todo en el curso, creo que es como el video 3 o algo así. Está el que maneja, o sea, el jefe de manejo y asimilación de datos. Y creo que está la vieja que hace la parte de la química y de incendios forestales, de hecho, que se llama como Benedetti. Bueno. ¿Y el origen es en su totalidad tecnología satelital o también se manejan otras Todo lo que fuentes? todo lo que haya de observación, todo, cualquier cosa. Entonces, no sé, radares, LIDAR, AOD, satélite, estaciones en tierra, todo lo que haya que reporten datos. Ok, gracias. Bueno, no sé si había algún comentario, pregunta que nos dice Lina Marcela. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Ok. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. Nicolás, muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Muy amable como siempre, muy interesante. No sé si nos puedes compartir el archivo de Python que acabaste de hacer para que los estudiantes puedan jugar un poco con él. sí, espérate, sí, te lo envío ya, porque si no, Listo. vengan de una vez les paso. Les pongo ahí una función para bajar datos, como para aquí. Listo. Bueno, recordatorio para los estudiantes que a las 9 tenemos otra charla. Si quieren asistir, son bienvenidos, ¿no? Es una charla más de habilidades blandas. Entonces, muy importante habilidades blandas. También para ustedes, sobre todo para los que están en pregrado. Y para los de maestría también, ¿no? Entonces, son bienvenidos a esta charla de 9 a 11 que tenemos. Bueno, y entonces, Alejandro, nuevamente muchísimas gracias. Muy interesante como siempre. Y la invitación a todos es a que se involucren en estos temas, que participen, que trabajen en investigación o en proyectos en calidad del aire, cambio climático y sobre todo en análisis numérico y métodos numéricos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Oye, Alejandro. ¿puedes decirme si lo resiste? ¿Lo mandaste por email? Sí. A ver. Sí, sí lo recibí. Listo. Ujú. Bueno, yo se los comparto a los estudiantes para que jueguen un poquito y de pronto hagan algo, si lo desean como proyecto, ¿no? Para el final del curso. Bueno, entonces gracias a todos nuevamente y nos vemos el martes. El martes va a ser en la universidad, ¿no? Ya creo que se está normalizando la situación al parecer. Entonces el martes nos vemos en la universidad. Alejandro, muchas gracias Ok, y hasta la próxima. dale, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, que estén bien.